Semanal, Domingo de Gloria, abril 4. Como hacemos en cada uno de nuestros programas, los primeros 4, 5, 6 minutos, se lo dedicamos al COVID. A pesar de Semana Santa, el COVID está ahí. Esperemos que la gente no se haya hacinado demasiado en estos días de Semana Santa. Señores, como siempre, utilizando los datos que nos proporciona desde hace más de un año la gente de Foco RD, el amigo Lovin Restituyo, que concluyó en que 3 gráficas eran muy importantes para el seguimiento epidemiológico y clínico del COVID-19. Estas 3 primeras gráficas, señores, la gráfica azul, como siempre le digo a producción, es la gráfica del número de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes por COVID. Recuérdense que las camas de cuidado intensivo no significan ventilación. Significa personas que están de mucho cuidado, pero que muchos de ellos no han requerido el ventilador mecánico. Pues bien, las camas se han mantenido entre 149 y 150. Eso es excelente. Recuérdense que llegó un momento en enero que teníamos 336 camas ocupadas de cuidados intensivos. Hoy andamos entre 140, 150, 149. Eso es muy bueno. Eso se ha mantenido durante todo el mes de marzo. La segunda gráfica importante que también nos da una buena noticia, que le llamo la gráfica negra. Fíjense que esa gráfica negra, las fluctuaciones están en anaranjado, en mamey, y hay una gráfica azul, ¿verdad? Esa línea azul que ustedes ven es el porcentaje de infectividad. Pues bien, durante el mes de marzo, la infectividad ha fluctuado por debajo del 15%. Excelente también. Eso es un muy buen indicador que no se ha disparado. Fíjense, si ustedes ven la raya azul, en qué época fue que más se disparó, y fue en la época de enero, por el asueto navideño. Y nuestra última gráfica que presentamos es la gráfica verde. Ahí está la fluctuación de los muertos. Señores, tenemos más de 15 días donde solamente en un día hubo doble dígito, o sea, que murieron 10 personas. Después hemos tenido un promedio de 8, 4, como 9 días. La moda significa cuál ha sido el valor más frecuente, ha sido de 3. O sea que definitivamente ya en el mes de marzo las cosas se han estabilizado y han vuelto a la época del verano, a la época de agosto, septiembre en República Dominicana. Esperemos que en estas próximas 2 semanas no haya ese aumento producto de lo que fue la Semana Santa. Otro punto COVID muy importante. Y este sí es importante porque es delicado y es un punto de panorama semanal. Y es la ivermectina, señores. Nosotros hicimos más de 2 o 3 programas donde nosotros hablábamos de los azabaches. Todo el mundo, incluyéndome a mí, tomó un azabache. Un resguardo durante este año de pandemia. Pues bien, la OMS ha concluido de que la ivermectina no se debe utilizar en COVID. Y una de las cosas por las cuales se aduce esto fue justamente lo que nosotros planteamos el año pasado cuando invitábamos a los intensivistas, o sea, los médicos que trabajaban en cuidados intensivos, que nos decían: Guerrero, la gente está llegando más grave a cuidados intensivos porque se descuidaron, dizque porque usaron la ivermectina en el COVID. Pues bien, solo había que seguir quiénes eran los abanderados de la ivermectina. El Salvador, Bolivia, Honduras, un grupo de médicos dominicanos se abanderó de la ivermectina y nosotros no la enfrentábamos directamente. Porque definitivamente, no sé tú, Ricardo. No, yo me la tomé también. Yo me tomé la ivermectina en una ocasión. Es la primera vez. Pero yo también me tomé la hidroclorotiazida, la hidrocloroquina, la cloroquina. Sí, que al principio se usó mucho. Al principio se usó mucho. Entonces, todos usamos azabaches. Todos usamos resguardos. Todos en algún momento
tuvimos un contacto con la ivermectina. Ahora, la ciencia es directa, es cruel, es matemática y al final la verdad en todo prevalece. La verdad en todo prevalece. La ivermectina no se acepta como tratamiento COVID por la OMS. Y nada, eso era muy importante plantearlo porque es como un tema que une a la filosofía con la ciencia. No podíamos decirle que no a la ivermectina. Yo hacía amagues, pero yo no la enfrentaba directamente. Yo decía, hay que esperar los estudios, hay que esperar los estudios, hay que esperar los estudios. Recuerdo un compañero que me decía, Guerrero, hay un estudio gigantesco de ivermectina en Bangladesh. En Bangladesh. Vamos a esperar, efectivamente. No dio resultados. No dio sí, resultado. en Bangladesh no dio resultados. Y lo estudiaron Pero por mucho tiempo. Por mucho. Y en mucha cantidad. No, John Hopkins en el primera fase le dijo, no, saquen eso de... Sí, saquen pero eso. pero fue necesario hacer muchos estudios Claro. de campo y se demostró que no tenía la efectividad. Pero hay unos adoradores de la ivermectina que tú lo Todavía, estás hablando. Todavía. ¿Y tú crees que realmente Sí, todavía. descubrieron el agua? Está descartada entonces en el mundo menos desarrollado y en el mundo más desarrollado. Así Por es. experimentos que se hicieron. No funcionó. No Porque funcionó. con un caso que tú te mejores, entre comillas, o yo me sentí Sí. mejor. Es que el Yo me 90% yo me sentí mejor. si hubiesen cogido el refresco rojo hubiera sido lo mismo. El Claro. refresco O si me rojo- daban fécula de maíz. El refresco rojo ayuda. ¿Por qué? Porque el 90% del COVID pasa desapercibido. Pero además, Héctor, por eso se hacen los estudios placebo. Claro. ¿Por qué? Porque te dan algo que propiamente Claro. no lo es y tú mentalmente dices que sí, que te has sentido mejor. Y justamente yo hablaba de la ivermectina y decía lo del azabache, porque justamente en esta semana, por cuestiones inclusive personales, estuve repasando, releyendo y leyendo y conociendo parte o más libros sobre dos autores que no va a ser el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la fecha, ¿no? Vamos a hablar de Semana Santa con Ricardo. Y De los rituales. de De la los desaparición de los rituales. De los rituales. Y entonces hablábamos de dos filósofos, psicólogos, psiquiatras. Uno, un psiquiatra, Erich Fromm, y el otro Erich, porque Fromm es Heinrich, y Erich Hofer, también alemán norteamericano, de un famoso libro de Erich Hofer que se llama El verdadero creyente. No Alfred Hoche. No. Erich Hofer. Ese es otro. Hoche no es fácil. No, Hoche no es fácil, pero Hofer en El verdadero creyente habla de cómo se va enraizando el fanatismo y las diferentes estructuras del fanatismo. Él lo relaciona más, para que no vayamos al lado religioso, el fanatismo nazista, porque tanto Hofer como Erich Fromm vivieron del 1900 a 1980, o sea, fue toda la época de la Segunda Guerra Mundial. Fromm, tú sabes que Erich Fromm pertenecía a la escuela de Frankfurt, pero le dio la espalda, le sacó los pies, como dicen, a la escuela de Frankfurt y se despegó en el año 40 por ahí del grupo no de Habermas, sino el primero, de Theodor Adorno, de Horkheimer y ese grupo. Y él dejó ese marxismo freudiano y siguió su camino casi en la clínica. Recuérdense que Erich Fromm es el del arte de amar y el miedo a la libertad. Y yo leí estos dos autores como una manera de ver cómo la libertad de Fromm se ha convertido en el libertinaje, cómo se autolimita freudianamente la libertad, y cuando hay demasiada libertad, pues uno busca de nuevo ese plano fuerte paterno, ¿no? Y entonces vuelve a chocar y vuelve a coquetear con las dictaduras. Ese eterno retorno, ese movimiento cíclico social. Y por el otro lado, Hofer, que habla del verdadero creyente, dice algo precioso, Ricardo Nieves, dice: el fanatismo no nace en el que no tiene. El fanatismo nace en el que quiere más. Y hablaba de cómo se fue enraizando el nazismo en Alemania, porque el alemán no era pobre completo, el alemán simplemente quería más. Y cómo el fanático, cómo el resentido es el que hace los grandes cambios sociales
del siglo pasado. Y entonces yo lo traía al postmodernismo del 2020 y decía, ese verdadero creyente, ese nuevo fanático, cómo está arrojado a otro tipo de ideología. Ya no es la ideología del nazismo, del comunismo, de la ultraderecha, del fascismo, no, sino a la dictadura del sí se puede, a la dictadura de las emociones, y cómo los fanáticos ahora se convierten en fanáticos de las emociones y de la superficialidad. Y hice una concatenación entre Hofer, Heinrich Fromm y Byung-Chul Han, de cómo este mundo de ahora, usted ve los fanáticos de los memes, los fanáticos de la superficialidad, de la banalidad, de lo que es una emoción, la convierten en una realidad. Yo lo voy a dejar aquí porque quería tocar el famoso... ¿Tú crees que... ¿Cuánto nos queda para seguir hablando de COVID, Ricardo? ¿Como 4 meses más? Yo creo que más. ¿Más? Sí, nos llevamos el año. ¿Tú crees que nos cogemos el 2021 hablando de COVID todavía? Hay países que no... Fíjate esto, México está empantanado, por ejemplo, no ha podido vacunar. Sí, pero México está empantanado por la actitud de los pobladores. Y Brasil está empantanado. Así se llamaba una famosa novela brasileña, Pantanal. Pantanal. Porque hay mucho pantano. Bueno, y el problema de las megápolis. Y hay países desarrollados que han tenido que regresar. Por ejemplo, Francia está cerrando. Pero fíjate que es la realidad de las megápolis. Megápolis son aquellas ciudades con más de 10 millones de habitantes. México, el DF, las que antes se llamaron metrópolis. Sao Paulo. La idea nace con Río Janeiro, Acrópolis, metrópolis, megápolis, exépolis y telépolis. No, ya esas son hiperciudades y extraciudades. Extraciudades. Mira, yo voy a empezar a hablar del tema que nos convoca. Antes, quiero lamentar tanto esta semana el asesinato de esa pareja joven de cristianos que estaba predicando por la zona de Villa Altagracia, de una manera que nos impactó a todos y nos dolió tan grandemente. A mí vamos a decir que no solo me conmovió, ¿no? Nos dejó desarmado y espiritualmente un tremendo golpe. Esa acción tiene que encaminar obligatoriamente a una verdadera transformación de la policía que nadie ha querido hacerla. Tecnificación, señores. Nadie ha querido. Usted va a un supermercadito cualquiera, un supermercadito de los chinos, y usted agarra un aparatico, se lo pone al precio y se lo tira de una vez. ¿Cómo es posible que nosotros, la policía, no tenga con un celular un mecanismo de ver la placa e inmediatamente sacar de quién es esa placa? Sí, ese es uno de los elementos. Ese es vital. Ese es vital porque aquí claro, hay carro blanco. Sí, carro blanco hay 700,000. Ese es el punto. Y de noche. Ahora el hecho es, Héctor, que nosotros estamos en un tramo ya, porque todos los gobiernos se han hecho lo loco y han fracasado con la reforma de la policía. Lo que hacen es maquillaje y cosas. Una transformación real de la policía es una decisión política de fundar una policía del siglo XXI. Los propios policías no se van a transformar, es una decisión política y tiene que ser así, no hay otra forma. Si no lo hacemos ahora hay que esperar 20 años más. Y eso es una lástima. Las transformaciones de un cuerpo policial, ¿qué compone ese cuerpo? Son individuos. Claro, esto. ¿Y cuáles son los individuos que van a interaccionar o que le interesa pertenecer a las fuerzas policiales? Mira, Héctor, es que la profesión policial es una carrera, igual que la medicina, igual que el derecho, igual que una enfermera, igual que un educador. Es una carrera que se paga bien, que se valora bien, que tiene determinadas prerrogativas y derechos adquiridos. Pero en el país no fue una carrera porque la policía fue de su fundación un instrumento al servicio del poder político autoritario. Y eso siguió en pie y hasta el día de hoy, con algunas transformaciones porque hemos mejorado muchísimos aspectos y cambiado. Pero siempre fue un instrumento político desde la tiranía. Ahora, yo recuerdo a Teófilo Barreiro decir, en los policías, no sé si recuerdan, Teófilo Barreiro debe haber muerto hace ya 30 años. Sí, más o menos. Teófilo Barreiro, ese sociólogo que fue de los primeros que interactuó en televisión, decía,
Los policías tienen 10 apellidos, toditos son del sur profundo. No, hay de todos los lados. Y decía, no, pero él decía, ¿quién entra a la policía? O sea, ¿cuál es el individuo que se mete a policía? Mira, nosotros estamos en una etapa, que es lo que voy a concluir al decir esto. O hacemos una verdadera transformación de la policía, o estamos fuñidos con ese tema, porque nadie ha querido. Esto, no hay un jefe de policía que pase por ahí que no salga hipermillonario. Y eso lo sabe el mundo entero. Hipermillonario. Claro, claro. O sea, una cosa llena de calamidad institucional. El tema de que nos convoca, debemos de hacer la pausa, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pausa. Para hablar de la Semana Santa y del origen y la evolución de estas cosas, que son parte de un paquete, de un plexo, como le dijera un neuroanatomista, de un plexo de rituales que en el mundo occidental tiene una característica sine qua non. ¿Cuál es el plexo más conocido? El plexo braquial. El plexo braquial, que es el que sale aquí desde el hombro, ¿no? Y produce todo. Pero es el que más queda. ¿Por qué queda el plexo braquial? Porque acuérdate que es el que maneja al hombre. El hombre es esto. Mira, Sí. mira lo que es el hombre. Sí. Por eso El control. No es el control de la televisión, sino esa es la capacidad del hombre que no tiene el mono. Miren eso. La pinza. El pinzaje es la diferencia. Eso costó un tiempo largo. Llegar a hacer esto costó un tiempo larguísimo a la humanidad. Entender eso. Pero eso es todo. Pero fue mucho más difícil hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que... Este es útil. Oye, pero porque esta es cuchara, es arma. Esto es todo. Este es el arma. ¿Tú sabes quién? Tú sabes que la palabra arma es arm. Claro. Del indoeuropeo arm, que es brazo. Por eso arma es lo que tú tienes en la mano. Entonces, ¿tú sabes quién describe el hombre instrumento, el hombre tecnológico? Esa es la primera acción tecnológica del hombre es esta. Léanse Las Esferas de Peter Sloterdijk. Sí, si falta el índice. Se acabó Si todo. falta el índice no hay nada. Nos vamos y venimos entonces en la segunda